Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jessica Molleda y a continuación vamos a dar cumplimiento a la asignación sobre la exposición del módulo 2 que trata sobre la episteme. El contenido a tratar va a estar dividido de la siguiente manera. Vamos a abordar sobre lo que es el origen y el concepto de episteme. También vamos a hablar sobre el origen y el concepto de axiola. Abordaremos lo que son las rutas epistemológicas y sus elementos. También vamos a tratar sobre el conocimiento científico y sus derivaciones. Y por último hablaremos sobre los enfoques epistemológicos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el origen y el concepto de episteme. La episteme es un término griego que se traduce en conocimiento o ciencia. Sin embargo, en el mundo o en el contexto filosófico adquiere una connotación mucho más profunda que simplemente saber algo. Representa un conocimiento verdadero fundamentado principalmente en que se opone a la mera opinión o creencia. Entonces, partiendo de esto, se puede decir que la episteme es aquel conjunto de conocimientos que condicionan la forma de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. El concepto de episteme tiene sus orígenes en la filosofía griega, particularmente en los trabajos de Platón y Aristóteles, es decir, que partiendo de ellos es que se aborda lo que es el concepto de episteme. Para Platón, la episteme era el conocimiento de formas o ideas perfectas que existían en un mundo trascendente. Este conocimiento era obtenido a través de la razón y la dialéctica y permitía acceder a la verdad universal y necesaria. Ahora bien, Aristóteles también utilizó el término episteme, pero él asoció más a la ciencia empírica y a la observación de la naturaleza. Para Aristóteles, la episteme era el conocimiento de las causas y principios de las cosas. Bueno, a lo largo de la historia el concepto de episteme fue evolucionando y se ha adaptado a diferentes conceptos. Posterior a esto entra lo que sería la tendencia de la edad moderna, en donde con el desarrollo de la ciencia, la episteme se vinculó estrechamente al método científico, ¿verdad? Y a la búsqueda de conocimientos verificables a través de la experimentación y la observación. Más adelante, en el siglo XX, el filósofo Michel Foucault le dio un nuevo significado a la episteme. Para él, esta no era un conocimiento universal y atemporal, sino que era un conjunto de relaciones que organizan el conocimiento en una época determinada. La episteme para él sería como una estructura epistémica que condiciona la forma en que se piensa y se conoce en un momento histórico dado. Hoy en día, el concepto de episteme sigue siendo relevante en diversas disciplinas como la filosofía, la historia y la teoría del conocimiento. Se utiliza para referirse a un conocimiento riguroso, fundamentado y objetivo que busca comprender la realidad de manera profunda y exhaustiva. Ahora bien, vamos a tratar sobre el origen y el concepto de la axiología. La axiología es una rama de la filosofía que se dedica al estudio de los valores. El término proviene del griego axios, que significa valioso, y logos, que significa estudio. En pocas palabras, la axiología se pregunta qué es un valor, cómo se clasifican los valores, cuál es la naturaleza de los juicios de valor y cómo se relacionan los valores en la manera como actuamos o en el accionar humano. En su origen, aunque el interés por los valores es tan antiguo como la filosofía misma, la axiología, como la disciplina formal, se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Filósofos como Max Scheler y Nikolai Hartmann fueron pioneros en el establecimiento de esta rama de la filosofía. Ahora bien, ¿qué sería, partiendo de que la axiología trata sobre el estudio de los valores? ¿Qué es un valor? Un valor es aquello que consideramos importante, deseable o digno de ser buscado.
Los valores pueden ser de diversos tipos, como valores éticos, relativos al bien y al mal, o a lo justo y lo injusto. Tenemos los estéticos, relacionados con la belleza y la armonía. Tenemos los valores religiosos, vinculados con las creencias y prácticas religiosas. Y tenemos los valores sociales, que están referidos a las relaciones humanas y a la convivencia en la sociedad. El objeto de estudio de la axiología. La axiología se ocupa de analizar diversos aspectos de los valores. Entre ellos tenemos la naturaleza de los valores, donde se pueden establecer preguntas como: ¿son los valores objetivos o subjetivos? ¿Son universales o relativos a cada cultura? Tenemos también la jerarquía de los valores, en donde se pregunta: ¿existen valores más importantes que otros? ¿Cómo se establece la jerarquía de los valores? Los fundamentos de los valores, donde se desarrolla de dónde provienen los valores, son innatos, si estos son innatos o aprendidos. Y tenemos también la relación entre valores y acciones, donde se establece cómo influyen los valores en nuestras decisiones y nuestras acciones. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento científico y sus derivaciones? El conocimiento científico es el conjunto de saberes comprobados, sistematizados y adquiridos de manera metódica y minuciosa por medio de la observación, la experimentación y el análisis de hechos o fenómenos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el teorema de Pitágoras, el ciclo del agua, entre otros. El principal objetivo del conocimiento científico es explicar y comprender los fenómenos naturales. Para hacerse de estos saberes utiliza el método científico, que engloba procedimientos y reglas que garantizan la fidelidad, la objetividad y la rigurosidad de los razonamientos y las conclusiones obtenidas. Dichas conclusiones deben tener validez universal, ya que a través de ellas se explican las leyes que rigen la naturaleza. El conocimiento o el concepto, del conocimiento científico ha sido objeto de debate y reflexión por parte de numerosos filósofos y científicos a lo largo de la historia. Cada uno ha aportado su propia perspectiva, enriqueciendo así nuestra comprensión de cómo se construye y valida el conocimiento científico. Entonces, a continuación se presentan algunas de las visiones más destacadas. Tenemos a Auguste Comte, el cual plantea el positivismo. Para Comte propuso que el conocimiento científico se basa en la observación de los hechos y la formulación de leyes generales a partir de esas observaciones. Descartó cualquier metafísica o teología como base para el conocimiento. Él utiliza el método científico, el cual enfatizó la importancia de la observación, la experimentación y la inducción como métodos para generar el conocimiento. Luego tenemos a Karl Popper. Él se fundamentó en el falsacionismo. Popper argumentó que una teoría científica nunca puede ser completamente verificada, pero sí puede ser falseada. Es decir, una teoría es científica si puede ser refutada por la evidencia empírica. Él utiliza lo que son las conjeturas y las refutaciones, en donde explica que el conocimiento científico avanza a medida que la formulación de las hipótesis, que son las conjeturas, y el intento de falsearlas a través de la experimentación. Ok, continuamos con Thomas Kuhn, quien implementa o aporta lo que son los paradigmas. Kuhn introdujo el concepto de paradigma para referirse al conjunto de creencias, valores, técnicas y supuestos compartidos por una comunidad científica en un momento determinado. Él aborda lo que son comenta lo que son las revoluciones científicas, argumentando que el progreso científico no es lineal, sino que se produce a través de revoluciones científicas donde se establecen distintos paradigmas, los cuales son reemplazados unos por otros. También tenemos a Imre Lakatos. Para él, Imre Lakatos propone lo que son los programas de investigación,
en donde él propone que la ciencia progresa a través de programas de investigación, que son un conjunto de teorías interrelacionadas. Estos programas pueden ser progresivos o pueden ser degenerativos. Él introduce lo que es el concepto de cinturón protector, los cuales son programas de investigación que están protegidos por un cinturón protector de hipótesis auxiliares que pueden modificarse para evitar falsación del núcleo central del programa. Ok, los enfoques epistemológicos. Vamos a abordar el significado de cada uno de ellos y establecer algunas comparaciones que existen. Está el enfoque empírico inductivo, el cual es asociado al positivismo. Busca establecer leyes generales a partir de la observación de hechos particulares. La experimentación y la medición son fundamentales para verificar hipótesis y construir teorías. Es decir, que todas aquellas teorías deben ser validadas a través de la experimentación. También tenemos el enfoque racional deductivo. Este enfoque está asociado al racionalismo. Parte de principios generales o axiomas para deducir conclusiones particulares. En este enfoque, la lógica y la matemática son herramientas fundamentales. Y por último tenemos el enfoque introspectivo vivencial. Este enfoque está asociado a las ciencias sociales y humanas y busca comprender los significados y las experiencias subjetivas de las personas. La interpretación y la comprensión son fundamentales para construir el conocimiento en este tipo de teorías. Aquí a continuación se presenta un cuadro donde se establecen algunas diferencias entre cada uno de los enfoques. Se va a abordar lo que sería el punto de partida, el método, el objetivo y la valoración. El punto de partida en el empírico inductivo es la experiencia sensorial, mientras que para el racional deductivo parte o su punto de partida son los principios generales. Y en el introspectivo vivencial serían experiencias subjetivas. Ahora bien, el método también cambia en cada uno de estos enfoques. Para el empírico inductivo, el método es la inducción. Para el racional deductivo, el método es la deducción. Y para el introspectivo vivencial, el método a seguir es la interpretación. También podemos obtener una diferencia en los objetivos que persigue cada uno de estos enfoques. En el enfoque empírico inductivo, el objetivo es descubrir leyes generales. En el racional deductivo, su objetivo es demostrar verdades universales. Y en el enfoque introspectivo vivencial, este objetivo busca comprender significados. Y por último, la valoración de cada uno de estos enfoques también varía. Para el enfoque empírico inductivo, la valoración es la objetividad. Para el racional deductivo, la valoración es la razón. Y para el introspectivo vivencial es la subjetividad. Entonces, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.